Cordial saludo para todos. Por medio de la siguiente presentación vamos a realizar un análisis integral de la cadena de abastecimiento internacional, explicando como tal la simulación, el desempeño, causas y recomendaciones en el simulador y para la cadena de abastecimiento en general. En este video vamos a ser partícipes mis compañeras Laura, Milena Sidney y yo, Dayana Tobar. Como contexto general, tenemos que durante este semestre evaluamos el desempeño de la cadena de abastecimiento en un entorno simulado. Aquí se identificaron fallos críticos en aprovisionamiento, producción, logística y distribución. Las fallas o las principales fallas que tuvimos fueron el desabastecimiento, la caída de las ventas como consecuencia de este y pues flujo de caja negativo. El diseño estructural de la cadena de abastecimiento es un diagrama lógico pues que ilustra el flujo completo de la cadena de suministro desde pues las materias primas hasta pues la venta final minorista en las tiendas en las que estábamos presentes. Pues acá en esta diapositiva vemos como tal el paso por paso, que vendría siendo el primer paso la compra de materias primas, que es la adquisición de las partes como en crudo podemos decir, las cuales fuimos ensamblando, se fueron transformando en la parte de fabricación, en componente A, luego componente B, en componente A y B y para luego juntarse y crear nuestra impresora producto final. Luego teníamos nuestro sector de almacenamiento o de logística, en donde todos nuestros productos e inventario de materias primas estaban almacenados, valga la redundancia, en pallet. ¿Sí? Dependiendo de la capacidad de estas, entonces debíamos alquilarlas o bueno, administrarlas. También para el movimiento de pues de los productos, que es el envío logístico y el transporte internacional, que fue lo que tuvimos en cuenta pues como etapa por etapa. En la venta minorista, pues ya teníamos, dependiendo del país, las tiendas en las que estábamos presentes y en donde pues íbamos a comerciar. Bueno, en el área de aprovisionamiento pudimos identificar que fue nuestro problema inicial y principal. Realmente nuestras materias primas no llegaron en 2 decisiones consecutivas, probablemente por la configuración del simulador, probablemente por las crisis logísticas que tuvimos, que nos presentaron en el boletín, eh, probablemente por la elección de los proveedores, pero aún así con las crisis del boletín y no como que no nos dio o pensábamos que no nos daba cambiar la elección de los proveedores, porque nuestros proveedores siempre estuvieron en central. Pensaría que el problema principal y la crisis en el desempeño fue por la configuración del simulador. Pusimos la configuración del simulador con niveles muy bajos de abastecimiento y esto pues provocó que el inventario nunca cayera por debajo del punto de pedido y esto pues nunca nos generó una orden de compra. Y por eso pues no nos dieron los números, no nos dieron las materias primas y no nos dieron para fabricar. Obviamente porque si las materias primas están en cero, pues no podíamos tener nuestros componentes y así lograr fabricar. Esta falla en el aprovisionamiento decimos que realmente fue por falta de alineación y falta de configuración entre el consumo real, entre los niveles de inventario. Esto dentro del simulador sinceramente estaba demasiado confuso. Los datos que este nos daba junto con lo que nosotros teníamos o creíamos tener, porque si no presentábamos ventas, no estaba como tan claro por qué no estábamos presentando ventas. Ya después con el informe estábamos viendo que
pues no estábamos teniendo el inventario adecuado para poder fabricar, pero aún así subiendo los niveles de aprovisionamiento que queríamos lograr, no se lograron. Entonces dentro del simulador realmente esto para nosotros fue muy confuso. Sin embargo, el análisis pues acá lo estamos presentando. Y el resultado fue solamente uno, no teníamos insumos, no tuvimos fabricación, por lo tanto no tuvimos ventas. Fabricación o producción. En el área de fabricación tomamos decisiones enfocadas en ajustar la producción a la demanda prevista y no a la capacidad máxima. Esto significa que evitamos fabricar en exceso, especialmente porque veníamos de varios trimestres afectados por crisis climáticas y retrasos logísticos. La idea era mantener un equilibrio entre lo que realmente podíamos vender y la capacidad disponible, reduciendo el riesgo de acumular sobreinventario o generar pérdidas por productos que no llegaran a tiempo al mercado. En esta nueva etapa también reabrimos la producción para las regiones norte y este, buscando una estrategia más expansiva, pero sin caer en excesos. El objetivo principal era reabastecer estos mercados y aumentar la rotación del inventario, que había sido muy baja en los trimestres anteriores. En general, la intención fue alinear la capacidad productiva con la demanda real y la estrategia comercial del grupo. Sin embargo, a pesar de la planificación, la fabricación terminó fallando en las dos últimas etapas. Debido a un problema de desaprovisionamiento, no llegó suficiente la materia prima para sostener los niveles de producción que habíamos proyectado. Esto afectó directamente la disponibilidad del producto en los mercados. Logística y distribución. En el segmento de logística y distribución enfrentamos varios problemas que terminaron impactando todo el desempeño del simulador. El principal fue que no se realizaron envíos desde Central hacia las otras regiones. Esto provocó que Central acumulara inventario sin rotarlo, mientras que Norte y Este quedaron completamente en cero, incluso cuando ya habían reactivado estas zonas. Esta falta de envíos evidenció una desconexión entre logística, producción y ventas. Estábamos produciendo y haciendo campañas comerciales, pero el producto nunca salió de Central. Como consecuencia, seguimos pagando por pallets alquilados, por mano de obra y por costos fijos, pero no hubo ingresos que compensaron estos gastos. Además, tuvimos una presión financiera importante porque teníamos costos continuos sin movimiento de mercancía. La distribución prácticamente no operó. Norte y Este tenían capacidad disponible, transporte habilitado y condiciones para recibir el producto, pero no se realizó ningún traslado. Esto generó costos sin retorno y llevó a un fallo total en la cadena de distribución durante sus etapas. Ventas minoristas. En el área de ventas minoristas nos encontramos con un inconveniente crítico. A pesar de que hicimos inversiones constantes en cada decisión, especialmente en campañas de Merco Home y Mid Ampere, no logramos concretar ninguna venta. Esto sucedió porque no hubo producción disponible para enviar a los puntos de venta, y al no haber inventario, toda la inversión realizada terminó generando únicamente sobrecostos. Este problema de disponibilidad tuvo un impacto directo en la experiencia del cliente. Los retrasos en producción y la falta de reposición provocaron que las tiendas tuvieran una disponibilidad muy irregular del producto, estantes vacíos, falta de reposición o en algunos casos productos que ya no estaban alineados con el ciclo de la demanda. Además, la empresa quedó con una capacidad de respuesta muy limitada frente a lo que el mercado realmente estaba pidiendo. La experiencia del cliente se vio afectada de manera evidente y la ausencia del producto no solo frenó las ventas, sino que también debilitó
la presencia de la marca en los mercados objetivos. Bueno, continuando y complementando la información de mi compañera, voy a hablar referente al impacto financiero y de inventarios. Todo esto, ya que sin las ventas no lográbamos generar ingresos. Adicional, pues los costes logísticos y comerciales siguieron activos, el flujo de caja acumulado era negativo y por consiguiente la caída financiera se originó en el desabastecimiento inicial. Ahora, en Central tuvimos un 92% de capacidad, esto quiere decir que tuvimos riesgo de saturación. En Norte tuvimos aumento de inventario mientras la demanda caía y en este tuvimos unos retrasos que impidieron la conversión en ventas. Todo en consiguiente, pues el desbalance entre el volumen almacenado, fabricación y la rotación. Ahora bien, la conexión de indicadores se da con los puntos de pedido mal configurados, no habían materias primas, no había aprovisionamiento, estuvimos sin inventario, también sin producción, sin producto terminado, sin ventas y con crisis financiera. Ahora bien, vamos a hablar de 4 principales debilidades que detectamos en el transcurso del trabajo. La primera, ahora bien, vamos a hablar de 4 principales debilidades que detectamos en el transcurso del trabajo. La primera, hablamos de desconexión de áreas. Hacemos referencia a la falta de coordinación entre producción, logística y ventas. La segunda, sincronía deficiente, que hablamos sobre inventario y campañas de marketing no alineados. La tercera, la subutilización de capacidad, que son recursos logísticos en regiones clave no aprovechados. Y por último, pero no menos importante, Oportunidades de mejora en la cadena de suministro. En esta diapositiva presentamos las principales oportunidades de mejora identificadas para fortalecer la cadena de suministro. En primer lugar, hablamos de monitoreo y previsión avanzados, donde es clave implementar sistemas predictivos que nos permitan anticipar la demanda y evitar desabastecimientos como los que se presentaron en la simulación. En segundo lugar, esta es la sincronización entre producción y distribución. Aquí el objetivo es armonizar los ciclos productivos con las necesidades reales de ventas, de modo de que la distribución no opere a ciegas, sino que sea alineada con la disponibilidad de producto. Como tercer punto, mencionamos la planificación integral, donde se propone unificar inventarios, logística y estrategias comerciales bajo un mismo flujo de información para que las decisiones no sean aisladas, sino cohesionadas. Finalmente, resaltamos el uso de herramientas predictivas que permiten anticipar los cuellos de botella, saturaciones o desviaciones en la red logística. Estas oportunidades apuntan a construir una operación más eficiente, anticipada y coordinada. Mejoras estratégicas, inventarios y reducción de costos. En esta diapositiva se presentan acciones estratégicas enfocadas en dos áreas: inventarios y reducción de costos. Primero se enfatiza la optimización de inventarios. Aquí el cálculo correcto de 2 puntos de pedido es fundamental. Este debe hacerse con base a la demanda promedio, considerando tiempos de reposición y posibles variabilidades. También es indispensable contar con inventarios de seguridad ajustados por región y condiciones locales para evitar rupturas de stock como sucedió en este caso. En cuanto a la reducción de costos operativos, se propone una producción precisa, basada en datos reales de demanda para evitar sobrecostos por excesos de fabricación. Además, también se recomienda fortalecer la coordinación estratégica alineada a una producción con ventas para minimizar mermas y productos detenidos en inventario.
Por último, se sugiere mantener un enfoque de rentabilidad concentrando esfuerzos en regiones o escenarios donde las ventas sean más críticas. Estas mejoras buscan reducir gastos innecesarios y al mismo tiempo garantizar disponibilidad oportuna. Servicio al cliente y logística. Esta diapositiva aborda la importancia del servicio al cliente dentro de la cadena de suministro. Lo primero es trabajar con sistemas de reposición ágiles, orientados directamente a la demanda real, para asegurarse que los productos lleguen al cliente final sin ningún tipo de interrupciones. También se recomienda implementar rutas más eficientes y consolidar cargas de modo que los transportes sean más económicos y oportunos. Otro aspecto clave es garantizar disponibilidad constante en las regiones estratégicas. Esto se logra mediante un equilibrio entre inventarios, tiempos de entrega y monitoreo continuo de ventas. Finalmente, se sugiere evaluar canales alternativos de distribución que permitan reducir retrasos y asegurar el flujo continuo del producto. Esto no solo mejorará la operación logística, sino también la experiencia del cliente, que depende de la confiabilidad y rapidez del suministro. Conclusiones. Para cerrar esta diapositiva resumen las conclusiones más importantes sobre la cadena de suministro internacional del simulador como tal. El punto central es que el éxito depende de la coordinación e integración entre todas las áreas. Si inventarios, logística, producción y ventas no trabajan al mismo ritmo, la cadena se fragmenta. La coordinación entre áreas es esencial para evitar decisiones aisladas que generen sobrecostes o desabastecimientos. La alineación total permite que el flujo de las mercancías sea continuo y que la operación sea eficiente. También hablamos de que la disponibilidad del producto, pues ninguna estrategia comercial puede ejecutarse si no hay stock suficiente. Finalmente, resaltamos la importancia de las decisiones integradas, ya que la falta de sincronía fue la causa principal del desfase financiero y operativo en la simulación. La cadena de suministro funciona como un sistema. Si falla un eslabón, se afecta todo el proceso.